Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. Bienvenidos a una escuela sabática más. Quiero dar la bienvenida a nuestros amigos que nos visitan. Veo que hay muchas visitas en nuestro medio, así que glorificamos el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que sean bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a aprovechar estos minutos, esta media hora de escuela sabática, para reflexionar en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece? La escuela sabática es para eso, hermanos, es para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios. Por eso se llama escuela. ¿A qué vamos a la escuela, hermanos? A aprender. Así que todos vamos a aprender en esta ocasión. Hermanos, he leído una cita en el Espíritu de Profecía que dice que antes de abrir la Biblia hay que orar. Eso dice. Entonces vamos a orar antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en esta ocasión vamos a tener la escuela sabática. Te pedimos, Señor, humildemente que tú seas nuestro dirigente, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que esa palabra que fue inspirada al profeta, tu Espíritu Santo nos ayude a discernir y podamos aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a detectar los tiempos que estamos viviendo son los últimos y que como pueblo debemos de prepararnos para lo que viene. Todos estos favores te los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuántos han traído su Biblia? Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, vamos a hacer un estudio en esta media hora de escuela sabática. Quiero que ustedes lean lo que dice la Biblia. Todo lo que está pasando en el mundo se está cumpliendo al pie de la letra, hermanos. Todo. En esta ocasión vamos a ver de que Satanás sabe de que a través de la predicación del Evangelio es que la gente se salva. Es el Evangelio que salva a las personas. Por eso la Biblia dice, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. Satanás sabe de que con el Evangelio hay salvación, y Satanás va a hacer todo lo posible para detener la predicación del Evangelio. La iglesia ha sido llamada para predicar el Evangelio. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido llamados para predicar el Evangelio, porque con el Evangelio es que hay salvación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Quiero que leamos lo que dice Eclesiastés 1:9. Eclesiastés 1:9 es uno de los textos bíblicos que más uso. ¿Por qué razón uso este texto bíblico? Porque este texto bíblico nos dice claramente de que todo lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir. La historia se repite. Dice Salomón aquí. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Eclesiastés 1:9 dice Salomón. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. ¿Qué significa eso? Que la historia se repite. Ahora vamos a ver, hermanos, una serie de citas bíblicas y del Espíritu de Profecía que nos dicen de que Satanás, para detener la predicación del Evangelio, puede usar a cualquier persona. Noten qué interesante. El diablo, para detener la predicación del Evangelio, no le importa a quién usar. Puede usar a un miembro común, un miembro de iglesia, puede usar a un líder, puede usar hasta la congregación en general. Y vamos a demostrarlo con textos bíblicos y del Espíritu de Profecía. Voy a tratar, hermanos, de hacer el estudio textual. Voy a hablar más con lo que dice el texto que con mis palabras. Yo quiero, hermanos, que ustedes entiendan
de que Satanás va a hacer lo imposible para opacar la predicación del evangelio. Y como acabo de decir, el diablo puede usar a cualquier persona para detener la predicación del evangelio. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo no importa a quién haga hablar con tal de lograr su propósito. O sea, el diablo, hermanos, es un enemigo astuto que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermanos, voy a darles ejemplos bíblicos donde el diablo en varias épocas de la historia ha usado sus instrumentos para detener la predicación del evangelio. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Como dije, el diablo sabe de que a través de la predicación del evangelio hay salvación. Entonces el diablo va a hacer lo imposible para detener la predicación del evangelio, y no importa a quién haga hablar. Puede ser a un miembro de iglesia, puede ser hasta una congregación en general y hasta un líder. ¿Creen ustedes que el diablo puede hacer eso? Sí, vamos a demostrarlo con la Biblia. Por eso yo les dije, hermano, que lean lo que dice el texto bíblico. No crean lo que digo yo, crean lo que dice el texto bíblico. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El primer ejemplo bíblico es, saben que cuando Dios levantó a Josué y a Caleb, Josué y Caleb eran dos dirigentes de las tribus de Israel. Y Dios, a través de Josué y a través de Moisés, ya les había dicho de que iban a conquistar la tierra prometida, la Canaán terrenal. Noten qué interesante. Esto estaba seguro porque Dios así lo había dicho. Esa tierra va a ser de ustedes. Les estoy mostrando en este primer ejemplo de que Dios usó a Josué y a Caleb como siervos de Dios para decirle al pueblo: la tierra prometida es de ustedes, van a ser ustedes las que la van a conquistar. Y dice la Biblia de que se enviaron a ¿cuántos espías? ¿A cuántos? A 12. Pero ¿saben algo interesante, hermano? Cuando volvieron de analizar la tierra como era, dice la Biblia, vamos a leer los textos bíblicos, que solamente Josué y Caleb traían un mensaje positivo, y los demás que fueron a revisar la tierra traían un mensaje negativo, y alborotaron al pueblo para oponerse al mensaje que traía Josué y Caleb. Noten cómo dice Números 13, versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada, que dice, tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea que los que iban a ir a reconocer la tierra prometida eran ¿qué? Eran líderes, eran príncipes. Ahora, pero ¿saben algo interesante? Cuando regresan, noten el desorden que se arma en el campamento. Números capítulo 13, versículos 25 al 29. Quiero que analicen correctamente lo que dice el texto bíblico, lo que está pasando después que regresan de reconocer la tierra prometida. Números capítulo 13, versículos 25 al 29 dice: volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 ¿qué? Días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. O sea, traían ¿qué? Evidencias. Y dice, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte. Noten la información que traen. Y noten qué interesante, lo que están diciendo es verdad. Están informando lo que había en la tierra, pero noten que están diciendo esta verdad para desanimar al pueblo. No sé si ustedes entienden, hermanos, decir una verdad para defender el error. Esta es una táctica del diablo que está usando aquí. Y dice: mas el pueblo que habita aquella tierra
es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada, como para decirle al pueblo, no vayan a ir allá porque allá hay gente muy fuerte, los va a matar, diciéndoles una verdad, pero ¿para qué? Para intimidar y para desanimar al pueblo. Noten el mensaje, cómo Satanás está operando aquí. También vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, dice, y el Eteo. Estos eran tribus y habían gigantes. Estos eran gente mala que habitaba en la Canaán. Y dice, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la tierra del Jordán. Ahora, noten lo que está pasando después, hermano. Esto se pone más interesante. Noten lo que dice Números 13, los versículos 30 al 31. A Caleb no le importó que allí hubiesen gigantes. ¿Por qué no le importó a Caleb? Porque Dios ya había dicho, esa tierra será de ustedes. Eso se llama fe. Y noten cómo dice, Números 13, versículo 30 al 31 dice, entonces Caleb hizo caer al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos y luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, noten ahí está la oposición, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Noten que están desanimando al pueblo. Los 10 espías están desanimando al pueblo. No podemos ir allá porque esa gente es más fuerte que nosotros. Y saben, hermanos, por decir el mensaje positivo, Caleb y Josué los iban a matar. El pueblo los iba a aniquilar, los iba a matar a pedradas, simplemente porque Josué y Caleb dijo, vamos, conquistemos esa tierra porque Dios ha dicho que va a ser de nosotros. Por decir ese mensaje, el pueblo los iba a matar. ¿Dónde dice eso? Esto es interesante, hermano. Noten cómo dice Números 14, 10. Noten lo que está pasando. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Hermanos, ¿quiénes iban a apedrear a Josué y a Caleb? El mismo pueblo. Pero ¿cuál es lo malo que habían dicho? Nada. Pero no les gustó el mensaje. La oposición, ¿de dónde vino? ¿De los filisteos, de los cananeos o del mismo pueblo? ¿Quiénes se están oponiendo al mensaje de Josué y Caleb? Los mismos príncipes que habían ido y el mismo pueblo. Dice que los iban a apedrear, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Hermanos, esto es evidencia, hermanos, de que la oposición al mensaje, ¿de dónde ha venido? Sean sinceros, hermanos. ¿De dónde ha venido siempre la oposición al mensaje? No tengan miedo a hablar. ¿De dónde? ¿Del mismo qué? ¿Sabe qué es lo que dice el Espíritu de Profecía? Que tenemos que tener más temor de los enemigos ¿qué? Internos que de los externos. ¿Han leído ustedes esa cita, hermano? Eventos del último día. Les voy a mostrar otro ejemplo. Esto es terrible, hermano. Jeremías, que se le conoce el profeta llorón. ¿Saben de que Dios levantó a Jeremías para llamar al pueblo al arrepentimiento? Porque el pueblo estaba desenfrenado y se había olvidado de la ley de Dios. Y Dios levanta a Jeremías para exhortar y amonestar al pueblo. ¿Le gustó al pueblo? ¿Le gustó al pueblo eso? No. ¿Saben qué es lo que hicieron? Lo trataron de matar y lo metieron a una cisterna. ¿Saben qué es una cisterna? ¿Qué es una cisterna? ¿Una qué? Donde se conserva el agua. ¿Que le podríamos llamar qué? ¿Otro nombre para nuestra actualidad? Un pozo. Lo metieron en un pozo. ¿Para qué? Para callarlo. Noten cómo dice Jeremías 38, versículo 6. Entonces tomaron ellos a Jeremías. ¿Quién lo tomó? ¿Cómo? El pueblo. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga en la cisterna. Dice, en la cisterna no había agua, sino cieno,
y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Por qué hicieron esto, no? Porque no les gustó ¿qué? El mensaje que Jeremías predicaba. ¿Hubo oposición en los tiempos de Jeremías? Sí. Otro ejemplo, hermanos. En los días de Isaías, ¿saben quiénes son los primeros que se opusieron al mensaje en los días del profeta Isaías? Hermanos, yo cuando estudio estos temas me lleno de impacto. Que todo lo que está pasando hoy en día es porque la historia se vuelve ¿qué? A repetir. ¿Están conmigo, hermano? Noten lo que dice Isaías 28, versículos 7 al 8. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a la predicación del mensaje de Dios? Noten, Isaías 28, versículos 7 al 8 dice: pero también estos erraron. ¿Con qué erraron? Con el vino. Hermanos, ¿están aquí, hermanos? ¿Están leyendo la Biblia conmigo? No crean lo que yo digo, crean lo que dice el texto. Dice, porque estos también ¿qué? Erraron con el vino. ¿Quiénes erraron? Y con la sidra se entontecieron. O sea que estos individuos estaban como borrachos. Pero ¿cuáles individuos? Sigamos leyendo. El sacerdote y el profeta erraron en la sidra. ¿Quiénes estaban borrachos? El sacerdote y el profeta. ¿Quién era el sacerdote y el profeta en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Israel? ¿Quién es el sacerdote? El líder del pueblo. Y sigue leyendo. Noten cómo dice que están entontecieron. O sea, están tontos. El profeta y el sacerdote erraron en la sidra. Fueron trastornados con el vino. Se aturdieron con la sidra. Erraron en la visión. Tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de ¿qué? De vómito y suciedad, hasta no haber lugar ¿qué? Limpio. ¿Están leyendo conmigo el texto, hermano? ¿Qué es lo que le estaban dando los líderes al pueblo de Israel? En lugar de darle comida, ¿qué estaban sirviéndole en la mesa? ¿Qué es lo que estaban sirviendo en la mesa? ¿El qué? Vómito. Pero ¿qué es lo que se sirve en la mesa, hermano? ¿Para qué es la mesa? Para poner los alimentos. Pero como estos líderes estaban borrachos con la sidra, ¿qué es lo que estaban sirviéndole al pueblo? Vómito. Estos textos son bien fuertes, hermano. ¿Cuántos habían leído ustedes ese texto? Tremendo. Ahora, en los días de Cristo, ¿saben que Cristo fue enviado por el Padre para cumplir una misión de predicar el evangelio? Yo les hago una pregunta. ¿Será que Cristo también tuvo una oposición por predicar? Sí. ¿Hubo una oposición por predicar? Vamos a leer el texto bíblico. Mateo 21, versículo 23. Noten cómo dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo? Enseñando la palabra de Dios. Pero noten para qué se acercan estos líderes. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué están haciendo estos líderes, hermano? ¿Qué están haciendo? Oponiéndose al mensaje. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio autoridad para que estés predicando esto? Oposición. Note qué interesante. Siempre hay oposición. Ahora, ¿qué dijéramos, hermanos, en los días de los apóstoles? Y saben algo, hermanos, hablando de Cristo. Si ustedes leen los evangelios sinópticos, siempre que Jesús estaba predicando o enseñando la palabra de Dios, no faltaban para que se acercaran los saduceos y los fariseos para hacer oposición. Y siempre que Cristo se encontraba con los fariseos y los saduceos era para establecer un pleito.
Nunca fue para establecer una conversación sana. Siempre fue para oponerse al mensaje. ¿Y qué dijéramos de los apóstoles? ¿Creen ustedes, hermanos, que en los días de los apóstoles también hubo oposición a la predicación del evangelio? ¿Hubo una oposición? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Vamos a ver lo que dice Hechos 4, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes. Ahí están otra vez, hermanos. Ahí está la oposición. Vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿Cómo dice que estaban? Estaban dolidos, estaban resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaba a Jesús, en Jesús la resurrección entre los muertos. Y noten lo que dice el versículo 7. Hechos 4:7 dice: poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Hay oposición aquí, hermano? ¿Quiénes se están oponiendo? Los sacerdotes y los saduceos se están oponiendo a que los apóstoles prediquen el evangelio. Interesante. Noten lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 12 al 13. Y al ver de que los apóstoles no se callaban, ¿saben qué táctica usó el diablo? Hermanos, esta clase de temas, ¿saben por qué me gusta darlos, hermanos? Porque estos temas a los hermanos les despierta la mente, les abre la mente. Si usted está dormido, estos temas le abren la mente. El diablo, al ver de que no podía callar a los discípulos, ¿saben qué método usó? Levantar falso testimonio y calumnias contra los discípulos para callarlo. Hechos capítulo 6, versículo 12 al 13. Y soliviantaron al pueblo, o sea que no se conformaron solamente ellos ser los opositores, sino que le metieron cizaña ¿qué? Al pueblo, soliviantaron al pueblo, dice a los ancianos y los escribas, y arremetiendo le arrebataron, está hablando de Esteban aquí, y lo trajeron al concilio y le pusieron, ¿qué dice? ¿Qué le pusieron? Falsos testigos, para que dijeran: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. ¿Hablaba eso Esteban? ¿Es verdad que Esteban predicaba blasfemia? ¿Esteban predicaba herejía? ¿Pero qué es lo que están haciendo aquí los líderes? Levantándole falsos testimonios, ¿para qué? Para que Esteban dijera de alguna manera, intimidarlo y decir: bueno, entonces ya no voy a predicar el evangelio, ya me voy a callar porque les tengo miedo a ellos, me pueden hacer algo. Se callaron los apóstoles. ¿Creen ustedes de que se callaron? No. Es interesante. Noten lo que dice Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 2, Elena de White. Hermanos, ¿cómo Elena de White armoniza con la Biblia? Testimonios para los Ministros, página 109, párrafo 2 dice: los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad bíblica por sus gobernantes, sacerdotes y ancianos. ¿Quiénes son los que llevaron a la quiebra al pueblo de Judá? A los judíos, ¿quiénes llevaron a la quiebra? Hablen, hermanos, ¿quiénes llevaron a la quiebra? Dice: los gobernantes, sacerdotes y ancianos, si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las escrituras por sí mismos, no habrían perecido. Pero se dejaron ¿qué? Manipular. ¿Por qué? Por sus gobernantes, ancianos y sacerdotes. Es tremendo, hermano. ¿Saben de que esto mismo puede pasar con nosotros? ¿O creen ustedes de que esto pasó solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento con los apóstoles? ¿O creen de que esto puede pasar con nosotros también? Si nosotros no nos afianzamos a Cristo y su palabra, podemos nosotros ser arrastrados por alguna falsa doctrina que esté predicando algún anciano o algún líder. No descartamos la idea, ¿sí o no? Ahora, aquí viene lo interesante. La historia se repite.
¿Cuál es el mensaje que la iglesia adventista debe de predicar hoy en día, hermanos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Los mensajes de qué? De los 3 ángeles. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Adventistas que están aquí. Si ustedes creen que estoy errado, me pueden corregir. Yo acepto. Hemos sido llamados para predicar un mensaje exclusivo y distintivo. ¿Los mensajes de los 3 ángeles? Sí. Yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes de que también va a haber oposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Va a haber oposición por predicar ese mensaje? Sí. Noten cómo dice, hermanos, anoten esta cita. Si ustedes no tienen esta clase de libro, yo les puedo mandar estas citas por algún medio, para que ustedes puedan corroborar que lo que estoy diciendo no es invento mío. Noten lo que dice Elena de White en el libro Deseado de toda la gente, página 199, párrafos 1. Dice, ¿están preparados para leer, para oír la cita? ¿Cómo la voy a leer? ¿Están preparados? Así como la luz de la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación. ¿Cómo dice? En toda generación. Hermano, ¿tiene ahí la aplicación para que puedan buscar esa cita? Los que tienen celular, se la repito. Deseado toda la gente, página 199, párrafo 1, dice: así como la luz de la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Y dice ella, cuando los reformadores predicaron la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, hablando del papado. Pero los dirigentes, noten ahí están, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. ¿Quiénes se opusieron? ¿Los dirigentes qué? ¿Lo digo yo o lo dice la sierva del Señor? Interesante. Pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y a los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. Terrible. Ahora, para ir aterrizando, noten de dónde venimos. Venimos desde el Antiguo Testamento y vamos a aterrizar con nuestra historia, con nuestra actualidad. Hermanos, los adventistas estudiosos de profecía conocen algo de lo que voy a decir en esta ocasión. ¿Cuántos han oído hablar? Bueno, yo he explicado muchas veces ese tema aquí en el púlpito. ¿Cuántos han oído hablar de lo que pasó en el año de 1888 en la historia de la iglesia adventista? Les voy a parafrasear lo que pasó en el año de 1888. En esa época, Dios mandó un mensaje especial para su iglesia a través de los pastores Waggoner y Jones. El mensaje de la justificación por la fe. Y Elena de White dijo de que ese mensaje provenía del cielo. Elena de White apoyó este mensaje que se predicó por primera vez en el Congreso de Minneapolis en 1888. El mensaje de justificación por la fe. Este mensaje iba a servir para que la iglesia aceptara este mensaje, y que aceptando este mensaje cayese la lluvia tardía, y así todo el mundo fuese evangelizado con el fuerte pregón, y así venir Cristo en esa época. Ese es el plan de Dios al recibir este mensaje de la iglesia en el año de 1888. ¿Saben, hermanos, quiénes son los que se opusieron a este mensaje? Hablen. ¿Saben quiénes son los que se opusieron? Los líderes de la iglesia adventista del Congreso. Hay un libro que se llama Testimonios para los Ministros. ¿Cuántos conocen ese libro? Testimonios para los Ministros. Su nombre le precede. ¿Por qué creen ustedes que esa Elena de White escribió un libro que se llama Testimonios para los Ministros? ¿Por qué? Porque ¿saben de qué habla este libro? Sus primeras 60 páginas. Habla de la oposición y de la apostasía
de los líderes en 1888 al oponerse al mensaje que predicaba Waggoner y Jones y que Elena de White lo aprobó. Las primeras 60 páginas de este libro atacan esta apostasía. ¿Cuántos conocen este libro? Testimonio para los ministros. Es una joya. Ese libro yo lo amo. Si ustedes tienen oportunidad de leer ese libro, hermanos, desenmascara. Les voy a leer solamente 2 párrafos, hermanos, y quiero que no se me vayan a caer. Va que estos temas son controversiales, pero son temas que a la iglesia la despiertan. Oigan bien, hermano. Testimonios para los ministros, página 361, párrafo 1. Elena de White habla de esta oposición al mensaje. Noten que siempre ha habido oposición, ¿sí o no? Porque predicar la verdad trae oposición. Hermano, hay un dicho pagano. ¿Cuántos han escuchado ese dicho pagano que dice que al árbol que tiene frutos es que se le quede? ¿Por qué creen gente que se le tira piedra? ¿Ah? ¿Quién va a tirarle piedras a un árbol donde no hay qué? Frutos, es ilógico. El diablo solamente se opone a los que predican la verdad. Si usted no tiene oposición, es porque quizás no está predicando ¿qué? Está predicando algo que le agrade a la gente. Pero según la Biblia, siempre que se predica la verdad, hay oposición. ¿Sí o no? Noten esta cita. Testimonio para los ministros, página 361, párrafo 1 dice: el poder despótico se ha desarrollado. ¿Qué es despotismo, hermanos? ¿Qué es déspota? ¿Qué es ser un déspota? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa ser un déspota? Usted tiene ahí la cita, hermano, va siguiéndome con el espíritu por así. ¿Qué es un déspota? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy líder de la iglesia adventista. Y yo vengo aquí a la iglesia y digo yo, ustedes tienen que hacer lo que yo digo. Si no haces lo que yo te digo, te voy a poner una disciplina. Eso se llama ser déspota. Querer imponer a la iglesia mi criterio. Manipular la iglesia. En otras palabras, un déspota es un líder que actúa tipo Adolfo Hitler. Que para él no hay ley. Déspota. Y Elena de White aplica este término al liderazgo que se opuso en 1888. El poder despótico se ha desarrollado como que si el cargo hubiese convertido a los hombres como dioses. ¿Cómo estaban actuando? Como dioses. Y sigue diciendo: me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera que se ejerza y quien quiera que lo ponga en práctica. Está enseñoreándose de la heredad de Dios. Y dice, creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana que producirá un estado de insubordinación. Porque hay un momento que el pueblo, cuando vea eso, se va a insubordinar. Hay un momento que el pueblo se cansa cuando el pueblo ve que se están haciendo cosas extrañas que no tienen nada que ver con Biblia y espíritu profecía. Va a haber un momento que el pueblo se cansa. Y esto lo vemos también en el mundo secular. ¿Qué pasa cuando un gobierno político está poniéndole la soga mucho a la gente y la está ahorcando? ¿Qué pasa con el pueblo? Le da un golpe ¿qué? De estado a los gobiernos. ¿Conocen qué es un golpe de estado? Cuando un gobierno está insubordinándose y está destruyendo al pueblo, está dañando al pueblo, va a haber un momento que el pueblo va a decir, bueno, ya no soportamos esto, vamos a levantarlo. ¿Qué es lo que pasó en la guerra? ¿Conocen ustedes la guerra? ¿Conocen cómo surgió la guerra? La guerra que hubo aquí en El Salvador, 12 años de guerra, donde los magnates y los terratenientes estaban queriéndose apropiar de la heredad del pueblo y la gente la explotaban. Llegó un momento que la gente pobre, ¿qué es lo que dijo? Ya no soportamos, vamos a agarrar las armas. Se insubordinan. Y noten cómo dice ella, la siguiente cita, Testimonios para los ministros, página 362, párrafo 1, dice: si un hombre confía en sus propias facultades
y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante. El procedimiento mejor y el único seguro consiste en quitarle del puesto para que no se haga un gran daño él mismo y pierda su alma y ponga en peligro la de los otros. Ella dijo, ¿y saben por qué dijo ella esto, hermano? Ustedes leen la historia. En el libro Eventos de los Últimos Días está parafraseado lo que pasó en el año de 1888. El que estaba provocando este desorden para que hubiese oposición al mensaje de 1888, inclusive la historia dice que Elena de White, ¿saben para dónde la mandaron? La mandaron para Australia. La mandaron para Australia para como decir, bueno, esta mujer lo está haciendo la vida muy imposible, vamos a callarla, vamos a mandarla para Australia. Y desde allá le mandaba ya cartas amonestando esta apostasía. Y al primero que le llegaban estas cartas que Elena White escribía desde Australia, ¿sabe a quién era? Al presidente del Congreso de esa época, llamado el presidente, el pastor Butler, que se estaba oponiendo al mensaje que predicaba Waggoner y Jones. Oposición. Tremendo, hermanos. Hermanos, para terminar, saben, hermanos, oigan bien lo que les voy a decir. Saben de que los que se oponen al mensaje, esto no lo podemos evitar, hermano. Según la Biblia, el Espíritu Profecía, va a haber oposición al mensaje hasta que Cristo venga. Va a haber oposición. Siempre. Debemos de estar claros. Va a haber oposición. O sea, si hay oposición, hermano, entonces no hay que amedrentarlo, no hay que afligirlo. Está escrito, va a haber oposición. Pero asegúrese de que usted esté predicando la verdad. No va a estar predicando errores, porque eso no cumple las características de lo que estamos hablando. Porque hay quien puede tener oposición por predicar errores. Pero estoy hablando en el contexto bíblico, tener oposición por predicar la verdad, por predicar la verdad presente. Saben, hermanos, para terminar, saben de que los opositores a la verdad presente no se imaginan de que están siendo usados por el diablo, no se imaginan. Saben que ellos dicen de que están siendo dirigidos por Dios y están haciendo el trabajo de Dios. ¿Qué es lo que hacía Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia en Jerusalén? Él decía que estaba ¿qué? Glorificando a Dios. Para Saulo de Tarso, perseguir a la iglesia era lo correcto. Saben de que los que se oponen al mensaje no se dan cuenta que están siendo usados por el diablo, pero ellos creen de que están siendo usados por Dios y están haciendo un trabajo de Dios. Noten cómo dice Juan 16, versículo 1 al 3. Es tremendo, hermano, ¿sí o no? Juan 16, versículo 1 al 3 dice: estas cosas os he hablado. ¿Qué es lo que habló Cristo? Para que no tengáis tropiezo. En otras palabras, Cristo está diciendo, esto ya lo dije antes, para que cuando venga no se vayan a ¿qué? A escandalizar. ¿Y qué es lo que Cristo había dicho antes? ¿Están leyendo conmigo, hermano? ¿Os expulsarán de qué? ¿Sería qué hoy? ¿Qué sería una sinagoga hoy? ¿Saben, hermano? Yo tengo un material vasto que, según el Espíritu Profecía, va a haber un momento donde se va a prohibir predicar en los púlpitos y vamos a tener que lanzarlos a la calle a predicar, hermano, como lo hacían los discípulos. Esto cuando esté pronto por suceder la ley dominical y se imponga la marca de la bestia. Se van a cerrar los templos y se va a prohibir predicar en los púlpitos. La pregunta es, ¿quiénes van a hacer esa prohibición? Hablen, hermano, no tengan miedo a hablar. Dice el Espíritu Profecía que van a ser los líderes. Y vamos a tener que hacer uso de la calle, hermano, ir a predicar a la calle. Y hoy que están las redes sociales, podemos usar las redes sociales para predicar. Hoy que hay libertad de expresión, libertad que podemos nosotros expresarlo. Pero va a haber un momento donde esto que estoy predicando yo va a ser prohibido, hermanos. Y aunque usted no lo cree, hermanos, antes de usted decir de que estoy mintiendo, asegúrese o investigue.
Yo recibo llamadas de todos hermanos de todas partes del mundo, de Brasil, de Jamaica, de Uruguay, de todas partes del mundo me caen llamadas a mi celular. Por ética yo contesto. Algunos no los contesto porque por mi tiempo, para decirme lo que está pasando en diferentes partes del mundo con la iglesia. En iglesias adventistas ya se prohibió así, claro, prohibido hablar en contra de la iglesia católica. ¿Qué significa eso para nosotros? Que el libro de Daniel y Apocalipsis hay que dejarlo. Que no hay que hablar en contra del papado. ¿Quiénes están prohibiendo eso? Líderes.